Vamos a hablar ahora sobre las revoluciones científicas. Recuerden que habíamos empezado viendo el desarrollo de las disciplinas con ese periodo precientífico, en el cual todavía no era aceptado un paradigma, no estaba unificada la comunidad científica, se producía la unificación de la comunidad científica mediante la aceptación de un paradigma, y eso es lo que iniciaba ese periodo de ciencia normal. En ese periodo de ciencia normal podía, bajo ciertas circunstancias muy particulares, provocarse una crisis, y esa crisis no siempre ni necesariamente, pero en algunas ocasiones esa crisis podía podía conducir a una revolución. ¿En qué ocasiones esa crisis conduce a una revolución? Cuando una parte de la comunidad científica está convencida de que tiene un candidato a nuevo paradigma y lo presenta al resto de la comunidad. En este primer capítulo, entonces, lo que vemos es que Kuhn hace una comparación entre las revoluciones científicas y las revoluciones políticas. Es una comparación interesante también si lo vemos desde el punto de vista de la concepción tradicional, que jamás, digamos, todo lo que puede ser una revolución política es completamente externo al interés epistemológico. Que Kuhn lo traiga como una analogía para explicar las revoluciones científicas es también toda una novedad en ese escenario en el cual predominaba la concepción tradicional. Y vamos a subrayar algunos aspectos de esta descripción que hace Kuhn de las revoluciones políticas. Él dice que las revoluciones políticas se inician por medio de un sentimiento que es cada vez mayor, que está restringido frecuentemente a una fracción de la comunidad política, de que las instituciones existentes han cesado de satisfacer adecuadamente los problemas planteados por el medio ambiente que han contribuido en parte a crear. Subrayo esto porque vamos a ver que esos son los elementos que hacen analogía, ¿no? De una manera similar, las revoluciones científicas se inician con un sentimiento creciente, igual a ese sentimiento cada vez mayor que conduce a las revoluciones políticas. Es un sentimiento que no tiene toda la comunidad, que tiene solamente una parte de la comunidad científica, una subdivisión de la comunidad científica. ¿Y en qué consiste ese sentimiento creciente? Bien, de que un paradigma, acá se refería a las instituciones, acá Kuhn se refiere al paradigma, ha dejado de funcionar adecuadamente en la exploración de un aspecto de la naturaleza hacia el cual el mismo paradigma había previamente mostrado el camino. Es decir, en las sociedades, las instituciones resuelven problemas que en parte también generan, en el sentido que el desarrollo de la vida institucional por sí mismo va generando determinados problemas. Las instituciones tratan de resolver problemas que no generaron ellas, pero a su vez van planteando nuevos desafíos. Y cuando una parte de la comunidad siente que esas instituciones ya no responden satisfactoriamente a esos desafíos, entonces se, se empieza a gestar un cambio político. Lo mismo pasa en la comunidad científica, cuando a causa de una crisis, una parte de la comunidad científica empieza ya a pensar que ese paradigma, que esos elementos que ofrece el paradigma no son suficientes, ya no sirven para explorar la naturaleza, para explorar esa parte de la naturaleza que el paradigma mismo está señalando. Entonces, ahí es posible que busquen otros elementos, es decir, que busquen y propongan
una posibilidad para un nuevo paradigma, para un nuevo modelo para la investigación, que sí, por lo menos no sea satisfactorio de entrada, pero que sea suficientemente promisorio. Recuerden lo que habíamos dicho al principio, los paradigmas son promesas de éxito. O sea que cuando la comunidad científica o una parte de la comunidad científica propone un nuevo candidato a paradigma, lo propone como una nueva promesa. El éxito de esa propuesta aún no está concretado. Se concretará si es que triunfa y domina una nueva etapa de ciencia normal. Continúa la analogía. Como la elección de instituciones, entre las instituciones políticas que compiten entre sí, la elección de paradigmas en competencia resulta una elección entre modos incompatibles de vida de la comunidad. Incompatible, acá este término vamos a marcarlo porque vamos a tener más para decir sobre esto. Debido a este carácter, la elección no está y no puede estar determinada solo por los procedimientos de evaluación característicos de la ciencia normal, pues estos dependen en parte de un paradigma particular y dicho paradigma es discutido. Esos modos incompatibles de vida de la comunidad son los que están de alguna manera especificados, determinados por los compromisos compartidos del marco de investigación, por esos supuestos que hacen al paradigma. Cuando se presenta un candidato alternativo a un paradigma vigente, los compromisos que exige ese candidato, esa alternativa, no son los mismos exactamente que los que propone el paradigma vigente. Por eso son incompatibles. Y por ese motivo, la elección no se puede llevar a cabo mediante los mecanismos de elección que están establecidos en el paradigma vigente, porque esos justamente son los que están puestos en duda. Por supuesto, la decisión tampoco se puede hacer con los elementos de decisión del candidato alternativo. ¿Por qué? Porque esos todavía no están aceptados. Y eso genera una situación muy particular en la revolución, en la situación de la revolución, que vamos a ver que Kuhn la describe un poco más adelante, diciendo que quienes proponen los paradigmas en competencia se encuentran siempre, por lo menos ligeramente, en una pugna involuntaria, y que las partes estarán obligadas a hablar sin entenderse hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque, repito, los criterios de decisión, los mecanismos de decisión, dependen del paradigma. Si tenemos un paradigma vigente cuyos mecanismos de decisión están en duda, y una alternativa, un candidato alternativo, cuyos mecanismos de decisión todavía no han sido aceptados por la comunidad científica, esta decisión, esta discusión, no podrá guiarse ni por unos, ni por los unos, ni por los otros, ni por los del paradigma vigente, ni por los del candidato a paradigma alternativo. Por eso, dice Kuhn, y esto es muy importante, la competencia entre paradigmas no es el tipo de batalla que pueda resolverse por medio de pruebas. No puede haber una prueba que nos permita elegir entre un paradigma y el otro. Vamos a ver por qué. Un motivo ya lo sabemos, y el motivo es que no se comparten mecanismos o criterios de decisión. Los que defienden el paradigma vigente van a pensar que esos son los mecanismos más adecuados, pero los que están tratando de imponer o de convencer a los que defienden al vigente que ese paradigma ya no es satisfactorio, que es mejor adoptar un paradigma como promesa alternativa, esos
proponen otros mecanismos de decisión, se guían con otros criterios de decisión. Entonces, como no son compartidos esos criterios de decisión, ese es uno de los motivos por los cuales esa batalla no puede resolverse por medio de pruebas. Vamos a ver otro motivo. Vamos a ver otro motivo, pero ahí por lo menos ya tenemos uno. Volvemos para atrás. Entonces, en principio ya hemos explicado, hemos dicho que los procedimientos de decisión característicos de un paradigma no son los que no se pueden utilizar en el momento de una revolución, no se pueden utilizar para decidir si se mantiene el paradigma o no. Fíjense ahora este otro título, ¿no? Las revoluciones como cambios del concepto del mundo. Y fíjense el lenguaje cuidadoso de Kuhn, que de alguna manera dice algo, pero no lo dice, pero no quiere llegar tan lejos. Y esto lo vamos, esta tensión la vamos a encontrar varias veces en este capítulo en estos capítulos que hablan sobre las revoluciones. Fíjense que dice, bueno, mirando la historia, mirando desde este lugar de la historiografía contemporánea, mirando hacia atrás en los registros de la investigación pasada en las disciplinas, el historiador de las ciencias puede sentirse tentado a proclamar que cuando cambian los paradigmas, el mundo mismo cambia con ellos. Guiados por un nuevo paradigma, los científicos adoptan nuevos instrumentos y buscan en lugares nuevos. Es decir, si el paradigma es el que le dice a la comunidad científica dónde tienen que buscar y cómo, dónde, digamos, mejor dicho, qué hechos tienen que buscar, dónde buscarlos y cómo, con qué instrumentos buscarlos. Bueno, un nuevo paradigma determinará que hay que buscar otros hechos diferentes, con otros instrumentos y en otros lugares. Más importante todavía, durante las revoluciones los científicos ven cosas nuevas y diferentes al mirar con instrumentos conocidos en los lugares en los que ya habían buscado antes. O sea, no es simplemente que buscan cosas nuevas en lugares nuevos con instrumentos nuevos, sino que buscan en el mismo lugar con los mismos instrumentos y ven cosas nuevas. Esto es importante por lo que se pregunta un poco más abajo, Kuhn, por esta idea, ¿recuerdan esta idea de la neutralidad de los hechos? ¿Cómo es posible que se vean cosas nuevas en el mismo lugar y con los mismos instrumentos? Si el hecho es neutral, digamos, si el hecho es estable. Por eso Kuhn de alguna manera dudará de la estabilidad de los hechos. Ahora lo vamos a ver. Es por este motivo, por el motivo de que ven cosas nuevas y diferentes al mirar con instrumentos conocidos en los lugares conocidos, es por ese motivo que, fíjense otra vez, podemos desear decir que después de una revolución, los científicos responden a un mundo diferente. Vean, repito, insisto en esta tensión. Acá, uno puede sentirse tentado a decir, podemos desear decir, es decir, nos dice directamente que el mundo cambia, pero es una tentación muy fuerte, es por lo menos una posibilidad muy fuerte. ¿En qué se basa esta tentación? ¿En qué se basa esta posibilidad?
Para fundamentar, para argumentar un poco esta posibilidad o esta tentación, Kuhn remite a la Gestalt, a la forma. Gestalt es una palabra que significa forma, pero que además remite a una teoría de la percepción sobre la cual ustedes tienen un breve PowerPoint para mirar antes de este capítulo, antes de escuchar el video sobre la grabación sobre este capítulo. En ese PowerPoint hay una figura al final que el texto dice que es una figura muy usada, a la que se recurre mucho en estas discusiones. ¿Cómo la aplicamos acá? ¿Cómo aplicamos el recurso a esta figura en relación con esta idea de los mundos diferentes? Bueno, muy simple. Cuando nosotros podríamos decir con Kuhn que para el paradigma 1 vigente, el paradigma 1 indica que esta figura es un pato. Sin embargo, con ese cambio que provoca la revolución, con ese cambio en la percepción, en los supuestos que nos hacen esperar y ver cosas diferentes, en el paradigma 2, los defensores del paradigma 2 podrían decir que esto es un conejo. Por este motivo es que Kuhn dice que le gustaría decir que después de una revolución, los científicos responden a un mundo diferente. Los científicos, cuando defendían este paradigma, para ellos en el mundo había patos y entendíamos estos, entre comillas, hechos como patos. En cambio, ante la aceptación o en la defensa del paradigma 2, este hecho será un conejo. Por eso, dice, en esos tiempos en los cuales están en discusión, están en pugna los paradigmas, hay que reeducar la percepción, hay que aprender a ver la figura, hay que aprender a ver el mundo, uno podría decir, con los anteojos, si se quiere, del otro paradigma. Es decir, a través de los supuestos o a partir de los supuestos del otro paradigma. Y por eso, fíjense, otra vez, el mundo de sus investigaciones parecerá, en algunos aspectos, incomparable con el que habitaba antes. No dice directamente, será definitivamente incomparable. Otra vez esta tensión. Parecerá en algunos aspectos incomparable con el que habitaba antes. Cuando se reorganiza la percepción de esta figura, entonces el mundo de este paradigma parecerá en un sentido otro, distinto e incomparable con el mundo de ese paradigma. Esto que acabamos de explicar es el otro motivo por el cual la competencia entre paradigmas no se puede resolver mediante pruebas. Porque para los defensores de este paradigma, la prueba será que esto es un pato. Pero para los defensores de este paradigma, la prueba será que esto es un conejo. Y esto que estamos diciendo, este cambio de Gestalt, esa imposibilidad de resolver la disputa entre paradigmas mediante una prueba, esta tentación, este deseo de decir que el mundo para un paradigma no es el mismo mundo que para otro paradigma, todo eso está contenido en esta noción de inconmensurabilidad, de la que vamos a hablar en un rato.
primero terminemos entonces con estos fragmentos de este capítulo. Fíjense, acá otra vez, aunque el mundo no cambia, el científico después trabaja en un mundo diferente. Aunque entonces esto no cambia, como se percibe desde perspectivas diferentes, el científico trabaja en un mundo diferente. Tal vez esta afirmación sea ir demasiado lejos, dice Kuhn. Sin embargo, no obstante, estoy convencido de que debemos aprender a interpretar el sentido de enunciados que por lo menos se parezcan a estos. O sea, tal vez no sea exactamente así, tal vez no sea exactamente que el mundo es diferente, pero tenemos que aprender a aceptar y a interpretar enunciados parecidos a este, dice Kuhn. Lo que sucede durante una revolución científica no puede reducirse completamente a una reinterpretación de datos individuales y estables. Y esto es importante, porque uno podría decir, bueno, el dato es el mismo, y el dato es estable, es siempre el que es, solo que acá se interpreta de una manera y acá se interpreta de otra. Y Kuhn dice, no podemos pensar que se trata de siempre el mismo dato estable y neutral que se interpreta de manera diferente. ¿Por qué? Primero, porque los datos no son inequívocamente estables. Y esto también es importante, porque cuando pensábamos en la concepción tradicional, y hablábamos de la observación, la relación entre la teoría, la observación y los hechos en la concepción tradicional, el supuesto era siempre que los datos son estables. Después teníamos esa diferencia, cuando se habla de ese supuesto compartido, de la observación neutral, ¿no? Lo más importante en ese supuesto compartido, esa base de observación relativamente neutral, lo más importante en ese supuesto es la estabilidad del dato. Después, bueno, si es la observación, si la observación se hace sin guía teórica o es la teoría la que guía la observación, eso puede variar, es otra historia. Pero la estabilidad del dato no se discute. En cambio, acá, en la nueva filosofía de las ciencias, Kuhn no está ya discutiendo si hay una guía teórica o no hay una guía teórica en la observación. Está yendo más allá de esa discusión acerca de la guía teórica de la observación y está poniendo en duda la estabilidad del dato. Está poniendo en duda que el hecho sea el que es con independencia de toda perspectiva. El científico no es un simple intérprete. Cuando cambia el paradigma, dice, es como que lleva lentes inversores. Frente a la misma constelación, es la misma constelación de objetos que antes, sabe que está frente a lo mismo, pero lo encuentra totalmente transformado en muchos de sus detalles. Es decir, está transformado el hecho. No solo la interpretación, sino el hecho, el que está transformado. Y por eso se pregunta, esto es una pregunta, ¿es fija y neutra la experiencia sensorial? ¿Son las teorías simplemente interpretaciones hechas por el hombre de datos dados? Y lo que dice es que el punto de vista epistemológico que con mucha frecuencia dirigió la filosofía occidental durante 3 siglos sugieren un sí inequívoco e inmediato. Este sí a estas preguntas es la respuesta de la concepción tradicional. Y fíjense, acá es como que está aplicando su propia teoría a su propio texto. Es como si él dijera, bueno, en este momento estamos en un momento de revolución, no científica, sino epistemológica. Por eso todavía no tenemos una alternativa desarrollada.
Todavía no tenemos una alternativa desarrollada. Estamos en ese momento de revolución epistemológica en el cual los epistemólogos estamos discutiendo y tratando de dar argumentos y, por supuesto, estamos en concepciones incompatibles sobre la ciencia. Entonces dice, por ahora, como todavía no está desarrollada completamente esta alternativa, es imposible abandonar por completo ese punto de vista, abandonar por completo este punto de vista de la CTC. Sin embargo, ese punto de vista ya no funciona efectivamente. Y los esfuerzos y los intentos para explicar la observación desde el punto de vista de un lenguaje neutro ya no tienen perspectiva, ya no sirven, ya no dan resultado. Por eso tenemos que empezar a pensar la observación con otras ideas, no desde el punto de vista de un lenguaje neutro. Tenemos que empezar a pensar que posiblemente los hechos no sean estables. Y por lo tanto el lenguaje con el que lo describimos, en su dependencia de los marcos, de las perspectivas teóricas, de las perspectivas paradigmáticas, tampoco sea neutro. En consecuencia, las operaciones y mediciones que realiza un científico en el laboratorio no son lo dado por la experiencia, sino más bien lo reunido con dificultad. Es decir, la concepción tradicional lo que dice es que, bueno, la realidad está ahí. A eso se refiere con lo dado. La realidad está ahí, es independiente de que la miremos y de cómo la miremos. Lo que tenemos que hacer es tratar de sacarnos la mayor cantidad de prejuicios que podamos para poder verla como es, para poder ver qué es lo que está dado ahí. Kuhn dice, no, eso, la verdad, ya no podemos seguir pensando en la observación en esos términos. Lo que tenemos que pensar es que el científico solo ve una vez que la investigación está avanzada y que su atención está enfocada. Por eso, con este esfuerzo, como el científico tiene que hacer este esfuerzo por enfocar la atención, por supuesto siempre con la guía de su paradigma, porque el hecho podría ser inestable, por este esfuerzo que exige la observación, es que dice que las operaciones y las mediciones son lo reunido con dificultad. Volvemos a este párrafo que es el del que ya habíamos hablado un poquito antes, que dice, si no hubiera más que un conjunto de problemas científicos, un mundo en el que poder ocuparse de ellos y un conjunto de normas para su resolución, la competencia entre paradigmas podría resolverse por medio de un proceso más o menos rutinario, como contar el número de problemas resueltos por cada uno de ellos. Es decir, para la concepción tradicional, lo que hay es esto, un conjunto de problemas, un mundo en el que nos ocupamos de esos problemas y un conjunto de normas para resolver los problemas. Por eso, cuando hay un conflicto, por ejemplo, entre dos hipótesis, es muy fácil resolver ese conflicto. Tenemos un proceso rutinario que es el método hipotético deductivo. Si las consecuencias de una hipótesis coinciden con los hechos, entonces la mantenemos, si no coinciden la modificamos o lo descartamos y ya está. No hay mayores problemas. Lo que dice Kuhn es que, lamentablemente, diría, lo que hay no se limita a esto. No, el trabajo científico no es tan simple. Por eso dice, si no hubiera más que esto, sería simple. Pero no es así, no es así, porque ya vimos que este mundo no es estable, porque ya vimos que tanto los problemas como las normas pueden variar, y lo que vimos es que cuando tenemos
dos paradigmas, o sea, un paradigma vigente y un candidato a paradigma que están en competencias, vamos a tener para cada uno una serie de problemas, una serie de reglas y, si se quiere, vamos a tener también dos mundos. Esto dicho, insisto, recuerden todas las precauciones que toma Kuhn cuando dice estas cosas, ¿no? Cuando hace estas afirmaciones, que hace las afirmaciones siempre diciendo me gustaría decir, desearíamos decir, estamos tentados a decir. Tiene todos esos reparos, pero al mismo tiempo dice, ya no podemos usar el vocabulario, ya no podemos hablar como hablaba la concepción tradicional, ya no podemos usar las categorías de la concepción tradicional. Así que tenemos que empezar a decir estas cosas para ver cómo se acomodan, para ver a dónde nos llevan. Por eso, como decíamos, la decisión que tiene que tomar la comunidad científica entre este paradigma y este, no se resuelve mediante un método. Repito, cuando tenemos dos hipótesis rivales, sacamos las consecuencias observacionales de cada una y vamos a los hechos. Un mismo hecho me puede decir cuál acepto y cuál rechazo. Sin embargo, en el medio de estas dos alternativas no tengo hechos estables, no tengo. ¿Por qué? Porque los hechos están adentro de cada una de estas alternativas, si se quiere. Porque fuera de estas alternativas los hechos no se pueden definir. Por eso no podemos recurrir a este procedimiento rutinario. Y por eso, como leímos antes, no se puede resolver esa competencia mediante una prueba. Y por eso, de alguna manera, las partes de la comunidad científica que están discutiendo con respecto a mantener este paradigma o cambiar a este otro, de alguna manera hablan sin entenderse y dice acá, cada una de ellas, aunque cada una de ellas podrá esperar convencer a la otra de su modo de ver su ciencia, sus problemas, ninguna podrá esperar probar sus argumentos. Podrán intentar convencer a los otros, pero no pueden probar, no vamos a tener pruebas, y mucho menos pruebas empíricas. Lo que habrá es, y otra vez, esto lo habíamos dicho antes, en este momento de revolución, en la toma de estas decisiones, habrá dinámicas de la comunidad científica, lealtades, expectativas, no sé, expectativas grupales o expectativas individuales de lograr reconocimiento, lealtad a los maestros, expectativas con respecto también, por supuesto, a la financiación de las investigaciones, que también serán parte de la decisión que tomen los científicos con respecto a cuál de los paradigmas debe adoptar la comunidad científica. Una única mención a la inconmensurabilidad, vamos a seguir hablando de ella cuando hablemos del progreso, pero simplemente hacer una especie de juego con esta palabra, dividirla en estas tres partes para explicar un poco, para entender un poco el significado. Este in lo vamos a entender como una partícula negativa. Mensurabilidad, mensurar, es medir, si se quiere, y con lo vamos a entender como común. ¿Cómo nos queda entonces este concepto de inconmensurabilidad? Como que no contamos con una medida común para evaluar los paradigmas alternativos.
No existe una medida común para evaluar los paradigmas alternativos. Si queremos medir una mesa y una persona, tenemos una medida común. Tenemos una medida en centímetros, por ejemplo, y con la misma, no regla, pero bueno, con la misma cinta métrica, si quieren, podemos medir cuán alta es una mesa o cuán alta es una persona. Ahí no hay inconmensurabilidad. Lo mismo, no sé, si queremos saber el peso de una pluma y de un elefante. Tal vez la balanza, la ba- las balanzas tengan que tener características diferentes, pero la medida, esa medida en kilogramos, será la misma. Tal vez pongamos algo, en lugar de una pluma y un elefante, pesemos cosas más parecidas, pero no importa, igualmente la medida puede seguir siendo la misma, aunque el instrumento tal vez necesite otro tamaño y otra sensibilidad. Pero volviendo acá, lo importante, de todos modos, es que para evaluar paradigmas rivales, no contamos, o mejor dicho, la comunidad científica no cuenta con un parámetro común, con una medida común. ¿Por qué no? Bueno, ¿qué sería una medida común? Un hecho común. Ya dijimos que los hechos son inestables, o sea que los hechos no sirven como medida común. ¿Qué sería otra medida común? Y un criterio, o un mecanismo de decisión. Pero ya dijimos que muy probablemente los criterios no sean comunes, los mecanismos de decisión no sean comunes. Ya lo dijimos, los que defiendan este paradigma querrán hacer la evaluación con los mecanismos o los criterios habituales de este paradigma. Los que estén dudando de este paradigma también van a dudar de los criterios y los mecanismos de evaluación de este paradigma, por lo tanto los van a rechazar. Por eso, los que argumenten por esto van a rechazar los criterios de este, y es lógico, porque estos criterios siempre suelen ser internos. No tenemos criterios que sean externos a los paradigmas, criterios que sean neutrales en ese sentido. Y por ese motivo no vamos a tener estos criterios, esta posibilidad de tener una prueba o mecanismos comunes de decisión, y por eso, repito, esto que señala Kuhn, de las partes que hablan sin entenderse, y de convencer al otro de su modo de ver la ciencia, que, por supuesto, la concepción tradicional rechazaría esta idea porque diría entonces ese convencimiento no es racional. La única manera de que ese convencimiento sea racional es mediante la aplicación de un método que todos acepten. Pero esto no es posible, y entonces la nueva filosofía de las ciencias dirá, bueno, entonces o tenemos que aceptar que no es del todo racional, o tenemos que pensar la racionalidad de otra manera. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver una pequeña introducción a Feyerabend, que es el que dice esto, vamos a tener que pensar la racionalidad de otra manera. Y de alguna manera Kuhn ya lo está adelantando aquí. Muy bien, y con esto terminamos la presentación de estos fragmentos.